Muy buenos días, amigos de YouTube. Sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, User Amerazo. Mi nombre es Armando Malebranche Erazo Dorado, magíster en Planeación Socioeconómica, ex asesor nacional del SENA y en la actualidad profesor universitario en Gestión de Proyectos y Administración Financiera. En esta oportunidad vamos a mirar un tema muy interesante relacionado con la planificación de créditos y tiene que ver con planes de amortización cuando existen periodos de gracia, periodos en los cuales quien solicitó el préstamo solamente va a pagar intereses y después de un determinado tiempo ya se compromete a pagar la amortización. Para la primera parte vamos entonces a mirar cómo es que se hace el cálculo. Para ello me voy a basar en unos ejercicios que he tomado de el BIR del Banco Mundial. Son unos ejercicios, como les había dicho en otra ocasión, pues bastante viejos, pero pues para estos efectos no han perdido actualidad. Así que entremos de una vez en materia. ¿De acuerdo? Bueno, les deseo pues que les guste, sobre todo que les sea útil y que aprendamos a hacer planes de amortización de créditos cuando existe periodo de gracia. Muchas gracias. Entonces, iniciemos. Bueno, el tema de hoy corresponde a lo que veníamos viendo de cálculo de amortizaciones. Hablamos de que hay 4 tipos de amortizaciones más comunes y ahora vamos al tercer tipo, que es pago de intereses durante un periodo de gracia más una suma uniforme durante el periodo de amortización. El ejercicio del Banco Mundial que nos presentan para este esquema es el siguiente. Y aquí se trata es de un proyecto agrícola. Irán, Caja de Fomento Agrícola, amortización de un préstamo, suponiendo que se pagan intereses durante el periodo de gracia, que se hace un pago uniforme sobre el saldo del préstamo durante el resto del periodo. Entonces, aquí tenemos 3 clases de inversión: cultivo de semillas y oleaginosas, cultivo de frutos cítricos, cría de ganado bovino. Cada uno tiene sus correspondientes datos así. Para el cultivo de semillas y oleaginosas, el periodo de gracia son 3 años, el periodo de amortización son 5, el periodo total del préstamo, pues 3 más 5, 8. Pago de contado o cuota inicial, 30%, la tasa de interés, 8% anual. Cuando nos dicen pago de contado, cuota inicial 30%, quiere decir que no nos van a hacer la totalidad de lo que cuesta la inversión, sino el 70%. Cultivo de frutos cítricos, plazo de gracia 5 años, periodo de amortización 7 años, el periodo del préstamo, la suma de los dos, 5 más 7, 12. Pago de contado, igual que en el anterior, 30%, intereses 8%. Cría de ganado ovino, periodo de gracia 2 años, periodo de amortización 8, 8 más 2 son 10 años el periodo total, pago de contado 30% y, e intereses 8%. Veamos, bueno, aquí está la fuente de donde fue tomado este ejercicio: Caja de Fomento Agrícola, Irán, informe número PA23, Washington, D. Aquí el mismo banco nos trae el esquema para resolver el ejercicio. Entonces, en el esquema tenemos 3 cuadros de cálculo u hojas de trabajo. Entonces, en el primero tenemos cálculo de intereses durante el periodo de gracia y tiene los 3 años correspondientes al periodo de gracia,
para el préstamo de una granja de semillas oleaginosas. Entradas del préstamo. Esto está dado en reales iraníes. Nosotros lo mencionamos en forma genérica como unidades monetarias. Saldo medio durante el año en las entradas de ese año, intereses devengados, saldo adeudado de años anteriores, intereses devengados sobre el saldo anterior y la columna 7 dice intereses totales. Un segundo cuadro para nuestra hoja de cálculo es el cálculo del pago uniforme. Todos estos cuadros se hacen con pura matemática financiera, o sea, como ustedes se dan cuenta, aquí no estamos utilizando el Excel para nada, aunque más adelante para hacer el plan completo de amortización tenemos que volver a Excel. Y aquí el tercer cuadro, en la hoja de trabajo, dice cálculo de la amortización e intereses. Entonces aquí aparecen los 8 años totales, que es del préstamo, los 3 primeros años correspondientes únicamente a pago de intereses y los siguientes 4 o 8 años tenemos que calcular cuál es el pago uniforme. Entonces todas estas áreas son para diligenciarlas y lo vamos a hacer a continuación. Fijémonos que aquí donde dice entradas del préstamo hay un asterisco y el asterisco nos dice tomarlo de la columna 3 de la parte 3. Vámonos a la columna 3 de la parte 3. Y como podemos ver en la columna 3 de la parte 3, aquí no hay nada. Entonces tenemos que hacer el cálculo. ¿Cómo hacemos el cálculo? Si, si aquí tenemos el valor de la inversión que es 5,280 y sabemos que no nos prestan la totalidad de la inversión, sino solamente el 70%, multiplicamos esto por 0,7 y esto nos da 3,696. Y ese es el dato, este 3,696 que vamos a trasladar a esta parte. 3,696. 3,696. En la columna 3 del cuadro 1, que dice cálculo de intereses durante el periodo de gracia, dice saldo medio durante el año en las entradas de ese año. Y aquí hay un signo de división por 2 igual reales. Entonces, eso quiere decir que los 3,696 lo voy a dividir entre 2. 3,696 dividido entre 2, eso me dio 1,848. Y ahora sí, aquí voy a calcular los intereses, pero no de los 3,696, no, sino de 1,848. Ustedes y el 8% de 1,848 nos da 147,84. Ustedes dirán, ¿por qué los 3,696 hay que dividirlos entre 2? Pues sencillamente, según la explicación del banco, es porque los 3,696 no entran en el 1 de enero del año, sino que van entrando paulatinamente a través del año y entonces lo que hacen es promediar con el fin de favorecer al agricultor y no cobrarle intereses del total del desembolso del año, porque el desembolso, si se hubiera hecho el 1 de enero, lógicamente que había que calcularle el 8% a 3,696. Pero como no se hizo el 1 de enero, sino que fue entregado no se sabe cuándo o de pronto por cuotas durante el año, entonces la propuesta del Banco Mundial es divídase entre 2 para promediar. Y por eso, entonces, tenemos esto es la mitad de esto y esto es el 8% de esto. Saldo auditado anterior, cero, pues lógicamente cero. Y acá simplemente trasladamos los 147, aproximémoslo a 148 para facilitar los cálculos y ya tenemos
el primer año. Entonces, en el primer año lo único que vamos a pagar son intereses equivalentes a 148. Entonces, en el segundo año, entrada del préstamo no hubo. Saldo medio durante el año tampoco. Intereses devengados ninguno. Ahora sí, saldo adeudado de años anteriores, pues ahora sí ya entraron los 3,696. Intereses devengados durante el periodo, ahora sí es el 9% de esos 3,690. Y aquí aparece el 9% de esto, perdón, el 8% de esto. Y acá en la columna 7 dice intereses totales, pues no hay más, sino estos intereses. Igual cosa hacemos con el año 3. Y tenemos resuelto el cuadro 1 del esquema 3. Solamente cálculo de los intereses durante el periodo de gracia, que son estos, año 1, año 2, año 3. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su amable atención y nos vemos en una próxima video sesión de capacitación empresarial.